La atrofia muscular espinal es una enfermedad no conocida, poco conocida, con medicamentos de precios elevados. El sábado se realizó una marcha donde se pedía incorporar uno de los fármacos al sistema de salud. Para profundizar en este tema nos acompaña Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Quilín de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Bueno, primero para entrar en materia, creo que la atrofia muscular no es tal vez de las enfermedades de las que habitualmente sabemos. Creo que sería bueno entrar en materia para que nos explique qué es finalmente esta enfermedad, qué es lo que implica y si hay, por ejemplo, más personas o edades que hacen a las personas más propensas a padecerla. A ver, la atrofia muscular espinal es una enfermedad genética, por lo tanto se transmite de padres a hijos, tiene una herencia que llamamos que es autosómica recesiva, vale decir, no toda la descendencia de una persona va a tener la enfermedad. Generalmente se manifiesta desde temprana edad, pero va a depender de la cantidad de genes alterados que tiene cada paciente para ver el momento de la vida en que se va a presentar inicialmente la enfermedad. Los cuadros más severos pueden ser mortales durante el primer año de vida de las personas. Por lo tanto, no es una enfermedad transmisible y, como te decía, generalmente se va a notar en etapas tempranas de la vida. En etapa adulta no es frecuente que se presente, pero sí pueden aparecer casos dependiendo de la cantidad de células que tenga el cuerpo de la persona con la alteración genética que genera la enfermedad. ¿Y qué provoca finalmente esta alteración genética en el organismo humano? ¿Qué empieza a ocurrir con la persona al nacer? Porque entiendo que es menos probable que se manifieste en la edad adulta, pero cuando nacen los niños, ¿qué empieza a ocurrir? A ver, la alteración genética causa la muerte de las neuronas que están en la médula espinal y que llevan la información de movimiento hacia los músculos del cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad se manifiesta con una falta de fuerza generalizada en las personas recién nacidas, en los niños, y progresivamente una pérdida de fuerza y de contracción muscular de los músculos generalizados en el cuerpo, o sea, los músculos esqueléticos que nos mueven o los otros músculos que mueven los otros órganos vitales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los tratamientos? En definitiva, ¿se puede vivir con esto? Justamente ahí en nuestro generador de caracteres tenemos que la atrofia muscular necesita un medicamento en específico que es considerado el que siempre decimos, el medicamento más caro del mundo, y cada cierto tiempo damos a conocer la historia de algún niño o niña que padece esto. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Por qué ese medicamento en específico es tan costoso, por ejemplo? A ver, tratándose de una enfermedad genética, clásicamente se postulaba que no había un tratamiento curativo para esta enfermedad. Pero en la medida que la ciencia avanzó, gracias a la investigación, se pudo ir planteando modelos de terapia génica que cambiaran la expresión de estos genes alterados y finalmente también se generaron fármacos que cambian el gen que está alterado al introducir nuevo material genético en las células afectadas, en este caso en las neuronas, que es específicamente el fármaco más conocido por el tema del costo, y que requiere, por lo tanto, que las neuronas que van a recibir esta terapia génica estén vivas. Por eso que se requiere que sea a etapas tempranas de la vida de la persona afectada. En efecto, todos los ensayos clínicos han demostrado que los distintos tipos de fármacos que se han ideado en los últimos años aumentan la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas afectadas, dando una esperanza de curación para una enfermedad que es incurable, siendo muy infrecuente. ¿Y tiene que ver su precio con la complejidad de la enfermedad o tiene que ver más bien con que son pocos quienes producen este medicamento? Porque en el fondo es como lo que ocurre un poco en la ley de oferta y demanda. O sea, en el fondo si tenemos un solo proveedor de esto lo hace más caro. ¿Existen varios laboratorios que ofrecen este medicamento o no? A ver, de partida estamos hablando de una enfermedad que es súper compleja.
y en la que finalmente en los últimos 10, 15 años se ha podido saber bien cuál es el mecanismo de acción de ella, ¿ya? Los genes implicados en esta alteración se comenzaron a conocer a finales del siglo pasado, pero por fin las maneras de intervenir en estos genes alterados se empezaron a ver aproximadamente hace 10 años más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente son fármacos que están en la punta de lanza de la investigación mundial. Por lo tanto, en efecto, los productores son pocos, por no decir que solamente uno, y porque vienen directamente de investigación genética, investigación en laboratorio, que luego fue traspasada a investigación en seres humanos afectados por la enfermedad. Por lo tanto, ese es un primer factor. Y otro factor al que tú aludes que es muy real es precisamente que se trata de pocas personas en el mundo que están afectadas. Por lo tanto, el, comillas, mercado que va a consumir este remedio es limitado. Si lo llevamos precisamente a leyes de oferta y la demanda con los conceptos de, ¿cómo llamarlo?, libre mercado extremo que conocemos acá en Chile, sí, pues, es bastante probable que se produzca ese fenómeno de un costo muy elevado, más aún considerando que somos un país que está muy aislado de muchas cosas, entre ellas la distribución de fármacos. ¿Y hay, por ejemplo, otros países donde este fármaco es más barato? Mira, el dato exacto lo desconozco, pero es bastante probable que sí los costos sean bastante parecidos. Sacando de la ecuación precisamente el interés económico de los distribuidores que están dentro de toda esta cadena de lo que es el mercado farmacéutico. Precisamente porque se trata de fármacos que son complejos y son precisamente de investigación. Sí. Quiero que se entienda bien, siendo de investigación no son de experimentación en humanos, sino que son fármacos que están absolutamente aprobados porque son efectivos mejorando sobrevida y calidad de vida. No, se entiende. Se entiende. Se lo consulto ¿por qué? Porque en definitiva cuando uno ve que hay una situación que afecta a un grupo importante de la población, pareciera ser que la política pública, el propio mercado, actúa de forma diferente. Entendiendo que es una población acotada la que requiere este medicamento, que es así de caro porque son pocos quienes lo fabrican, por no decir un laboratorio el que finalmente lo hace. ¿Cómo se ha abordado en Chile, por ejemplo, desde la política pública, el apoyo que merecen estos pacientes? Dábamos a conocer hace 2 días atrás, el sábado, si no me equivoco, familiares de guaguas que nacieron con esto y otros que ya derechamente han fallecido a la espera de este medicamento. Hacían un llamado, ¿no? Un llamado a la clase política, un llamado al gobierno, un llamado también a mirar esto con una mirada también estatal de cómo enfrentar esta situación y cómo, digamos, darle una solución, un apoyo a estos pacientes. Porque en Chile, insisto, lo vemos una vez al año de los que damos a conocer nosotros, que tienen un alcance más masivo, se difunde mucho más su caso, pero me imagino que hay hartos más. ¿Cómo se aborda desde la política pública? ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? A ver, yo creo que tú tocaste 2 temas súper importantes. Primero, hay un tema de cómo es que se regula el mercado y la práctica real en nuestro país nos ha demostrado que el mercado no se autorregula. Y eso es una realidad que puede que no le guste a muchas personas escucharla o leerla, pero es una realidad. El libre mercado no se autorregula. Y por otro lado, desde el punto de vista de decisiones de salud pública, en efecto, las decisiones se toman en base a cuál es la gran cantidad de personas que son beneficiadas con una intervención o no. Y ahí tiene que ver mucho cuál es la prevalencia de una enfermedad dada o de una condición dada y de la repercusión que tengan las personas. En efecto, lamentablemente, para estos fines, en la atrofia muscular espinal estamos hablando de muy pocas personas afectadas en la población, que sin embargo, cada una de esas personas es un drama personal y familiar que es irrecuperable muchas veces, ¿ya? Y en eso todos los que somos médicos y médicas clínicos tenemos súper claro que enfrentarse a una persona con una enfermedad devastadora como esta, a la familia que tiene que dar el soporte desde el punto de vista práctico, económico, sobre todo emocional, frente a esto es devastador, ¿ya? Pero también sabiendo eso, también sabemos que las decisiones en salud pública se toman en base a grandes poblaciones. Y ahí quizás
el llamado es hacer la reflexión en base a lo que tú misma nos acabas de decir. Precisamente podríamos tener en este momento la discusión de cuáles son los derechos que tenemos las personas y sobre todo el derecho a la salud, pensando en que el próximo fin de semana va a haber una definición de una constitución que es, o de los consejeros constitucionales que nos tienen que decir cuáles son nuestros derechos. Y posiblemente si la salud fuera un derecho, como no lo es en el sistema actual, posiblemente sí podríamos hacer exigible que cada una de estas enfermedades tuviera una cobertura, por infrecuentes que sean y por muy costosas que sean para un erario público. Porque no solamente ocurre con la atrofia muscular espinal, ocurre con otras enfermedades que son infrecuentes, pero en las que las personas y los familiares tienen que pelear a través de los distintos medios de difusión social, a través de movilizaciones, a través de recaudación de fondos como bingo, rifa, etcétera, para poder solventar el tratamiento de salud de su familia, de sus familiares, en un sistema donde no se nos garantiza la salud. Y ahí estaba el cambio principal, el cambio esencial, que bueno, por las distintas cosas que han ocurrido, lo vamos a tener tal vez en el inicio de la definición que comienza el próximo fin de semana. Entonces, en ese sentido, reitero, la reflexión tiene que ir más allá de plantear medidas paliativas como eventualmente la creación de un fondo estatal o un fondo de solidaridad por privado, como ocurre con la rehabilitación de los niños, por ejemplo, sino que va más allá, sino que cuál es nuestro concepto de la protección de la salud de las personas y de qué somos en comunidad. En este momento, si uno plantea una ley específica para esta enfermedad o para esta otra enfermedad, simplemente estamos paliando la falta del acceso universal a la salud, que es un compromiso comunitario, ¿te fijas? Entonces, en este momento, en el escenario que tenemos, claro, es súper planteable, como entiendo que se planteó en la última movilización de las personas y familiares de pacientes con atrofia muscular espinal, el plantear una ley es un excelente medio paliativo para el problema de fondo que no tenemos garantizada la salud para ninguno de nosotros en nuestro país. Sí. Yo creo que ese debería ser nuestro motivo de discusión, ¿te fijas? Claro que sí. En general, las enfermedades y particularmente las enfermedades degenerativas o las que provocan este impacto tan grande abren una discusión que es mucho más profunda y que hay que tener. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Estábamos conversando con el doctor Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Quilín de la Universidad de Chile. Que esté muy bien. Gracias a ti. Que estemos. Chao. Chao.